Y bueno, ya que conocemos los tipos de datos, lo siguiente será entender lo que son las variables. Las variables son contenedores que almacenan valores de acuerdo al tipo de dato y existen diferentes tipos de valores acorde al tipo de dato que estén almacenando. Este tipo de dato será parte fundamental el conocer el propósito de la variable para poderle asignar el tipo de dato correcto, y la forma de hacer la declaración de una variable será a través de la sintaxis del tipo de dato seguido del nombre de la variable y teniendo de manera opcional el poderle asignar de manera inicial un valor o solamente hacer la declaración de la misma. Para ello veremos algunos ejemplos de cómo realizar esta declaración de variables. Y bueno, una vez que tenemos los tipos de dato declarado, podemos observar la forma en que están estructuradas estas variables. Estas variables tendrán el tipo de dato de manera inicial, seguido del nombre de la variable, y en este caso tendrán siempre una asignación. Realizaremos pues la inclusión de los tipos de datos de tipo entero y como podemos observar, aquí tenemos el cómo se hace la declaración de los diferentes tipos de variable. Dentro de los tipos enteros, que son numéricos, tenemos el bit, el short, el int y el long. Contemplan números enteros, pero su variación está en la capacidad que tienen para almacenar números dentro de este tipo de dato. El siguiente tipo de dato, que es flotante, tenemos el tipo float y el tipo double. Ambos cuentan con una capacidad máxima dentro de lo que es su estructura, y también tienen una precisión, es decir, hasta cuántos números decimales pueden contemplar. Para el caso de los float llega a tener de 6 a 7 decimales, y para el caso double contempla hasta 15 decimales, es decir, un número puede ser tan preciso hasta esa capacidad. Otra de las opciones que tiene los números flotantes es que tienen la capacidad también de almacenar números científicos, los cuales tienen que tener una letra E para indicar a la potencia a la cual se va a tener a este número. De esta manera observamos las variables en su declaración y su asignación. La asignación sucede en el momento que le asignamos un igual y un valor a una variable. También podemos tener la parte de hacer únicamente una declaración sin realizar lo que es la asignación de esta variable, en el cual únicamente hacemos la declaración pero no tiene ningún valor asignado a esta variable. Otra de las opciones que nos da el lenguaje Java es el poder hacer
una declaración de múltiples variables, es decir, poder asignar a más de una variable un tipo de dato y hacer la declaración dentro de una misma línea. Y en este caso estas tres variables tendrán el mismo tipo de dato y a ninguna de las tres se les ha asignado algún valor. Lo que podríamos realizar en líneas posteriores es hacer la asignación de un valor. Entonces aquí tenemos la declaración y asignación de valores en líneas independientes. Otra de las bondades que nos ofrecen este tipo de lenguajes de programación es que podemos hacer la declaración y asignación de múltiples variables de un mismo tipo en una sola línea. Estas asignaciones se realizan en la misma línea, lo único que hay que agregar es un valor de coma para hacer la separación de las declaraciones y un punto y coma al final de la sentencia. Con esto hacemos la declaración de múltiples variables en una sola línea de código. Otro de los fines que tiene el revisar la declaración de variables es el poder establecer variables que contengan un valor estático, es decir, que pasen de ser variables a ser unas constantes, y estas constantes tendrán un valor definido, el cual no tendrá variación a lo largo de la ejecución del programa. Esta asignación se hace de manera inicial. Una vez que se le asigna un valor a esta variable, ya no se le puede modificar su valor dentro de la ejecución del programa. Para ello, lo que haremos es anexar la palabra final al inicio de la sentencia para hacer notar que este tipo de variable va a ser de tipo constante, o que esta variable se va a convertir en una constante. Lo siguiente que vamos a revisar es el modificar un valor de una variable ya declarada. Esto se realiza en líneas posteriores a la declaración e inicialización de una variable, es decir, en este caso para la variable a, una vez que tiene un valor de 3, al no ser una constante podemos modificar su valor a otro valor diferente en líneas posteriores. En este caso, de tener un valor inicial de 3 pasará a tener un valor de 4. Lo siguiente que vamos a conocer es el cómo desplegar este tipo de valores o tipos de datos que tienen las diferentes variables para poder mostrarlas en pantalla. Como ya habíamos hecho en algún otro programa anterior, el mandar a imprimir a pantalla a través de la instrucción system.out.println y entre paréntesis teníamos un mensaje. Esta instrucción pues será la que se utilice para mandar desplegar el valor de la variable, es decir, utilizaremos esta instrucción para mostrar en pantalla qué valor tiene la variable. Para ello escribiremos el código .system.out.println, pero en vez de escribir un mensaje entre comillas, vamos a escribir el nombre de la variable que vamos a desplegar en pantalla. En este caso será mynum, que tiene un tipo de dato byte, y haremos entonces la compilación y ejecución del programa. Bueno, uno de los errores que nos marca es que tenemos una variable con un mismo nombre, entonces asignaremos nombres diferentes para los tipos de dato. Una vez que compilamos, podemos observar que ya no nos marca un error, solamente nos marca alguna advertencia porque no se está haciendo uso de esta variable en lo que es el programa, pero podemos ejecutar el programa sin problema.
Entonces lo que nos va a aparecer en este caso es el valor de la variable mynum1 con tipo de dato byte. Otra de las opciones que tenemos al momento de desplegar variables es el poder combinar tanto texto y alguna variable o su valor con el carácter de más. Esto es agregar, por ejemplo, algún texto que en este caso pondremos el tipo de dato entre comillas. Este será un mensaje y agregaremos o anexaremos el valor del tipo de dato que estamos contemplando en la variable mynum. Lo siguiente que vamos a hacer será exactamente lo mismo con las demás variables. Y en este caso podemos observar las 4 estructuras o 4 tipos de datos para números enteros: el byte, short, int y long. Particularmente long, hay que observar que al final hay que escribir una L mayúscula para decir que este tipo de dato es long. Entonces compilaremos y ejecutaremos nuestro programa, el cual nos debe mostrar las 4 opciones de tipo de dato que tenemos para manejar números enteros con una descripción previa, y observamos del lado derecho el valor que tenemos asignado a esa variable. Lo siguiente que haremos será lo mismo con el tipo de dato float. Y haremos lo mismo, compilar nuestro programa con la instrucción Java C y ejecutarlo con la instrucción Java. Como podemos observar, nos manda a pantalla los tipos de datos flotantes junto con los enteros, y podemos observar que para el tipo de dato flotante que contempla números científicos nos arroja un valor de este dato como tal. Lo podemos observar en este caso que al número 12 le agrega 4 ceros, en este caso 1, 2, 3, 4 ceros, y al 35 le agrega 3 ceros. Esto es para datos que son científicos o que tienen alguna aplicación científica. Entonces los tipos de datos float y double pueden utilizar esta forma de escritura. Lo siguiente que vamos a revisar será en este caso cambiarle a la variable pi el valor por otro diferente, y observaremos qué es lo que nos marca al momento de hacer la compilación. Nos dice que no se le puede asignar un valor diferente a la variable pi, ya que esta variable es una constante como tal, es decir, tiene la palabra final al inicio, por lo cual esta variable no puede cambiar su valor. Si no tuviéramos algún valor asignado, se le puede asignar en una primera ocasión algún valor y no nos va a marcar error, pero no una segunda ocasión. Es decir, una variable final o constante no puede tener más de una asignación. Se puede hacer la declaración y asignación, o se puede hacer la declaración y posteriormente la asignación, pero una vez que obtiene un valor, ya este valor no se puede modificar porque nos marcaría un error al momento de la compilación, como podemos observar en las dos ocasiones que lo hemos hecho. Lo siguiente que vamos a hacer será mandar a imprimir los tipos de datos de caracteres
Entonces hacemos lo que es la compilación y la ejecución de este código. Lo que podemos observar al momento de mandar imprimir el bloque que contemple el tipo de dato carácter es que para el carácter como tal dentro de un tipo de dato char podemos hacer su declaración o su asignación de un valor con comillas simples y un carácter dentro de estas comillas simples, en este caso la D mayúscula, o podemos asignarle un número. Este número estará relacionado con el código ASCII, es decir, para la D mayúscula el valor de 68 está contemplado en este código ASCII y podemos ver que ambos datos nos arrojan una D mayúscula al momento de hacer la impresión a pantalla. Dentro de lo que es la cadena string, este tipo de dato pues nos arroja una cadena de caracteres, en este caso una única palabra, pero como podemos observar, este tipo de dato al momento de hacer su asignación se hace en comillas dobles, lo mismo que hacemos al momento de hacer la impresión a pantalla y hacer una combinación de texto con otra variable. También utilizamos comillas dobles, es decir, en esta parte del código estamos contemplando un tipo de dato string al cual estamos adicionando un carácter, en este caso la letra D, pero podemos ver que el tipo de dato string estará siendo usado no directamente dentro de una variable como tal, sino también dentro de los textos que estemos mandando a imprimir como mensajes, así como fue el primer mensaje que se desplegó en consola, el cual pues es una cadena de caracteres, pero que no está asignado a una variable, sino que está escrito directamente en esta función de mandar impresión. Lo siguiente que revisaremos será los tipos de datos booleanos. Y hacemos nuevamente la compilación de nuestro código y la ejecución del mismo, donde podemos observar el valor de true y el valor de false que están asignados a estas dos variables. Lo siguiente que vamos a hacer será mandar a imprimir las diferentes variables a las cuales les asignamos ya previamente un valor. En este caso podemos dentro de una sola línea asignar o sumar o adicionar más de una variable, simplemente separándolos por el signo de más. Estas tres variables nos va a concatenar o a sumar sus valores, en este caso true, false y false, pero no nos asigna espacios entre estos, ya que no existe un espacio entre las variables. Habría que hacer la asignación de manera manual, es decir, escribir el espacio para que nos dé, en este caso, una separación entre los valores de las diversas variables. Entonces hacemos ese espacio y podemos observar al momento de hacer la compilación que para hacer la separación de variables hay que asignar los espacios intermedios entre estas variables, si no nos va a asignar los valores de manera secuencial sin espacios. Lo que también vamos a revisar será el ejecutar esta misma instrucción previo a hacer una asignación de valores y podremos observar que nos marcará un error, ya que las variables que están inicializadas, si se utilizan sin un valor asignado, pues nos marcará un error al momento de la compilación. Entonces es un aspecto que hay que contemplar al momento de estar escribiendo código. Si nos llega a ocurrir este tipo de error, pues saber que es porque a la variable no se le ha dado un valor inicial o no se le ha asignado un valor, sino solamente se hizo su declaración y se trató de usar esta variable. Otro de los aspectos que tenemos que considerar al momento de desplegar variables
Es decir, podemos hacer uso de la instrucción o función system.out.println, la cual nos permite al momento de escribir en pantalla un texto o una serie de textos y variables, en este caso, el contemplar un salto de línea al final de la ejecución de esta instrucción, pero también tenemos una sentencia la cual es muy similar, pero no nos incluye salto de línea. Es decir, una vez que termina de desplegar el mensaje, si hay más mensajes que desplegar, no nos asignará un salto de línea, sino que lo escribirá de manera continua al finalizar este tipo de mensaje o esta instrucción que se manda a pantalla. En este caso, lo que nos va a desplegar es primeramente el mensaje "This is a message", y lo siguiente, sin un salto de línea, será el que nos escriba la palabra boolean con los diversos valores que tienen las variables. Entonces compilamos y ejecutamos para visualizar lo que nos manda en este caso. Entonces, para desplegar a pantalla las variables tenemos, o tanto variables como mensajes, tenemos dos opciones: hacerlo con la instrucción system.out.print, que no nos incluye al final un salto de línea, y system.out.println, que sí contempla un salto de línea al final del mensaje. Esto, bueno, es para tener conocimiento de cómo podemos desplegar a pantalla diversos mensajes o variables que se estén utilizando. Bueno, lo siguiente que podemos revisar es que al momento de tener variables de tipo texto, pues nos va a empalmar textos de manera secuencial conforme se estén agregando. En este caso, a la palabra boolean le agregará los valores en formato texto de lo que tengan estas variables al momento de hacer la adición. Pero si hacemos esta misma instrucción con variables que tienen valores numéricos, lo que nos va a realizar serán operaciones aritméticas. Es decir, si aquí realizamos la instrucción system.out.println con la sumatoria de lo que es la A más B más C, nos va a mandar como resultado la operación aritmética de sumar A más B más C. Entonces lo que veremos en pantalla en este caso será el valor de 16, que es la sumatoria aritmética de estas operaciones. En este caso, si solamente observamos el valor de la variable A al momento de hacer la primera asignación y al momento de hacer la segunda asignación, veremos el cómo cambian sus valores todas aquellas variables a las cuales durante todo el código se le esté haciendo algún ajuste. Caso contrario a lo que son las constantes, las cuales solamente tienen una única vez opción de poder hacer una asignación de algún valor. Lo que son variables, es decir, aquellas que no contengan la palabra final, podrán hacerlo en más de una ocasión la modificación a su valor, y como podemos ver, puede cambiar de un valor a otro al momento de hacer una nueva asignación. Ya observamos que al momento de utilizar el signo de más con variables de tipo numérico nos hace la operación aritmética, en este caso la suma de tres variables. Entonces, aplicando esta misma operación con tipos de dato string, veremos que lo que nos hace es empalmar más de una variable, pero en formato de tipo texto. Es decir, no nos va a hacer sumatoria de valores, sino nos va a concatenar cadenas de caracteres, es decir, va a agregar a una primer cadena el valor de una segunda cadena. Entonces, en este caso,
haremos el ejemplo con la variable firstName, a la cual asignamos un valor, y podemos observar que una de las buenas prácticas al momento de declarar una variable es el asignarle un identificador a esta variable, es decir, una letra A no nos indica nada o no nos expresa algún identificador sobre esta variable, pero la palabra firstName sí nos dice que se va a escribir el nombre dentro de esta variable. Esto solamente es con fines de poder hacer más legible o más entendible nuestro código y que podamos identificar de manera rápida el para qué sirve una variable o alguna constante al momento de asignarle un identificador o un nombre que lo identifique de mejor manera a solamente declarar una variable sin alguna nomenclatura de este tipo. Entonces, en este caso utilizaremos dos identificadores para estas variables, que en este caso las dos variables nos hacen referencia a un nombre y un apellido, y una tercera variable que nos indica que es el nombre completo, donde haremos la concatenación de dos variables previamente declaradas. En este caso, nombre y apellido estarán contenidas dentro de la instrucción system.out.println, donde desplegaremos la variable de nombre completo, que está conformada previamente por otras dos variables. Entonces compilamos y ejecutamos nuestro programa y nos arroja el nombre completo de la variable fullName, la cual contempla agregar la variable firstName más la variable lastName, todas estas de tipo string. Y bueno, como recomendación es importante el uso de nombres más descriptivos para nuestros identificadores de variables, con el fin de poder entender y darle un mejor mantenimiento a nuestro código. Como ya hemos visto, es más sencillo saber a qué nos referimos con una variable firstName o nombre respecto a una variable A o una variable myBall o alguna otra variable como D1 que no nos dice una información de manera descriptiva, lo cual sí lo hace en este caso una variable, por ejemplo, name, o una variable myLetter.